Aquí ya vamos a hablar prácticamente de si se vive o no en la divina voluntad, señales de si se vive o no. Hija mía, la verdadera señal para conocer si el alma vive en mi voluntad es que todo lo que le sucede, en cualquier cosa se desenvuelve la paz, porque mi voluntad es tan perfecta y santa que no puede producir ni siquiera la sombra de la turbación. A lo más, si se siente resignada y al mismo tiempo turbada, puede decir que está a la sombra de mi voluntad. Entonces, en todo lo que le suceda, o sea, siempre hay paz. Esto es lo que hemos ido viendo en las lecturas anteriores, refiriéndose a la gracia, ¿sí? Refiriéndose a ese caminar hacia Dios. Pero aquí ya se enfoca directamente a vivir en la divina voluntad. Así que esta misma señal nos sirve, no importa el lugar, la situación en la que estemos, la sensación interna es de paz. Continuamos con el volumen 8, la lectura 19, noviembre 23 de 1907. Hija mía, si el alma sufre distracciones, disturbios, es señal de que no se ha dado toda a mí, porque cuando el alma se ha dado toda a mí, siendo cosa mía, sé tener bien custodiado mi don. Mientras que cuando en virtud del libre albedrío no me dan todo, yo no puedo tener esa custodia especial y estoy obligado a sufrir las cosas molestas que turban mi unión con ellas. Mientras que cuando es toda mía, el alma no hace ningún esfuerzo para estarse tranquila. El empeño es todo mío para no dejar entrar ninguna cosa que pudiera turbar nuestra unión. Entonces, las distracciones, los disturbios son señales de que no estamos totalmente en Dios. Si estuviéramos totalmente en Dios, lo único que nos importaría es estar en Él. Claro. Pero si entra algo del mundo que nos distraiga, que nos atraiga la atención hacia eso, olvidándonos de Dios, bueno, es señal de que no estamos viviendo prácticamente en la divina voluntad. Probablemente estemos en camino, que bueno, sería cuestión de seguir esforzándonos para llegar a esto. Pero el día que ya no haya nada que nos saque, nada que nos distraiga, ese día estamos seguros de que estamos viviendo realmente en la divina voluntad. Ahí entra el abandono. Sí, claro. Cuando se ha pedido el don del abandono y que ya está el alma totalmente abandonada en Dios, entonces nada la disturba y Jesús es el que obra con ese don. Así es. Así es. O sea, el abandono es esa parte tan completa de desapego de todo, en que lo único que nos interesa es estar en Dios, sabiendo que Él dispondrá todo lo necesario para nuestra vida. Ya no me voy a preocupar de mi vida, sino simplemente me voy a preocupar de permanecer ahí, en ese punto. Ahora en el libro 8, lectura 26, febrero 16, 1908. Hija mía, es exactamente así. Solo la cruz es la que hace conocer si verdaderamente se ama al Señor, pero la cruz llevada con paciencia y resignación, porque donde hay paciencia y resignación en las cruces, hay vida divina. Siendo la naturaleza tan reacia al sufrir, si hay paciencia, no puede ser cosa natural sino divina. Y el alma no ama más solo con su amor al Señor, sino unida con el amor de la vida divina. Entonces, ¿qué duda puede tener si ama o no? Si llega a amarlo con su mismo amor. Mientras que en las otras cosas, y también en los mismos sacramentos, puede haber quien ama, quien contenga en sí esta vida divina, pero no pueden dar la certeza que da la cruz. Puede ser o no puede ser, y esto por falta de disposiciones. Uno puede hacer muy bien la confesión, pero si faltan las disposiciones, no puede decir ciertamente que ama y que ha recibido en sí esta vida divina.
Otro recibe la comunión. Ciertamente recibe en sí la vida divina, pero puede decir que esa vida permanece en él solo si tenían las verdaderas disposiciones, porque se ve que algunos reciben la comunión, se confiesan, y ante las ocasiones y circunstancias no se ve en ellos la paciencia de la vida divina. Y si falta la paciencia, falta el amor, porque el amor se conoce solo con el sacrificio. He aquí las dudas, mientras que la paciencia, la resignación, son los frutos que solo produce la gracia y el amor. Bueno, es más o menos lo mismo, ¿no? O sea, es soportar la cruz, o sea, el sufrimiento. Eso es verdaderamente una señal de si amamos o no amamos a Jesús. Todo lo que es paciencia, resignación en esto nos da la muestra de que dentro hay una vida divina. Cuando nos exaltamos, cuando entran dudas, cuando entra ese deseo de quitar lo que estamos sufriendo, cuando entra toda esa necesidad de aliviar lo que estamos padeciendo, en definitiva no hay vida divina, sino simplemente hay cuando mucho, una resignación, pero vida divina no existe. Así que, bueno. La resignación podría ser de dos modos. La resignación diciendo, bueno, ya está bien, ya me pasó, ya, no hay nada más que hacer y ya. O la resignación bien dirigida. Ok, sí, está bien, está pasando esto, me resigno a la voluntad divina y me uno a ella. Sí, pero bueno, ¿no? Es que la resignación es una virtud. O sea, es labor de la voluntad humana. La otra, o sea, como tú dices, una virtud ya enfocada más allá, ya no es una virtud de resignarse, sino de estar fundido en la divina voluntad. Ahora no me resigno, sino lo que está pasando, que es voluntad de Dios, es voluntad mía. Vamos a ponerlo en los casos extremos. Lo que me está pasando, lo que me están haciendo, lo que me están martirizando, en cualquier sentido, es lo que yo quiero vivir en la divina voluntad. Pero no por masoquismo. No. Tampoco. O sea, por amor a Dios. Okay. ¿Sí? Todo enfocado al amor a Dios. Y eso no es resignación. Eso ya es un vivir, prácticamente viviendo en la divina voluntad, fundido en la divina voluntad y teniendo en cuenta que todo lo que nos suceda es voluntad de Dios. O sea, de la virtud ya pasamos al atributo divino. Así es. O sea, la virtud se quedó prácticamente atrás, no porque no la tengamos, ojo con eso, porque la divina voluntad es fuente de todas las virtudes. Sí. Entonces, cuando un alma llega a vivir en la divina voluntad, lo que está haciendo está tomando sobre de sí todo lo que la divina voluntad contiene. Y si la divina voluntad contiene la fuente de todas las santidades, ahora yo pregunto, el alma que vive en la divina voluntad, ¿qué santidad tiene? La santidad humana total, de virtudes en plenitud, todas, no una o dos o tres, sino todas. Y aparte tiene la santidad divina, que es el obrar divino en la criatura y la unión, la fusión de su ser, de su alma, con el querer divino. Eso ya no es resignación. Claro, ya cambia. Así es. Luego va la lectura 834, de abril 8, 1908. Dice: la señal segura para conocer si un estado es voluntad de Dios es si el alma está dispuesta a hacer diversamente si conociera que la voluntad de Dios no fuera más aquella. Esto es muy, muy interesante. Hay una lectura en que habla de lo mismo, pero queda un poco más claro, en donde Luisa está queriendo saber si su estado es voluntad de Dios o no.
Y entonces ella dice que baja un santo. Sí. San Luis. O sea, y entonces ella le pregunta al santo si su estado es voluntad de Dios. Y el santo le dice, mira, es muy sencillo. Si tú, en ahorita estando en este estado, y supieras que Dios quiere que estés en otra situación diferente, si tú lo aceptas sin ninguna reticencia, sin ningún contraste, tu estado es voluntad de Dios. Pero si hay alguna resistencia, es señal de que tu estado no es voluntad de Dios. Entonces, aquí está diciendo lo mismo. O sea, es ver si el alma está dispuesta a ser diversamente si conociera que la voluntad de Dios no fuera más eso, lo que está haciendo. ¿Qué quiere decir? Bueno, muy sencillo, estamos en una situación y estamos ahí realmente porque la divina voluntad me lo está poniendo enfrente para que lo viva. Yo lo quiero vivir junto con la divina voluntad. No importa si es bueno, malo, regular lo que estoy viviendo. Así, ahí estoy. Y en ocasiones llego a pensar que eso que estoy viviendo es como el punto culminante de lo que Dios quiere hacer conmigo. Entonces yo pregunto y digo, bueno, ¿quiero o no quiero vivir en la divina voluntad? Entonces, si me ofrecen salirme de ese estado y entrar en otro, ¿cómo lo tomo? Si estoy ahí por satisfacción, si estoy ahí por orgullo, por soberbia, si estoy ahí porque me agrada, simplemente por decir, bueno, pues aquí estoy listo. Entonces, en el momento que me digan, vete a hacer esta otra cosa, voy a decir, espérate, yo aquí estoy muy cómodo. ¿Sí se entiende? Sí. ¿Quién sabe cómo me vaya a ir allá? Entonces, eso me da la plena seguridad de que ese estado no es voluntad de Dios. Pero si en el momento que yo estoy ahí llegan y me dicen, fíjate que la voluntad de Dios ahora es que hagas esto otro, y yo sin ningún pensamiento en contra ni en disgusto me voy a hacer lo otro, eso es señal segura de que lo que estaba haciendo es voluntad de Dios. ¿Sí? Sí. Así que bueno. Entonces, preguntarnos siempre, si Dios me apartara de aquí para hacer otra cosa, ¿cómo lo haría? Con paz. Ahí entran mucho los pensamientos personales, ¿no? Las reflexiones personales Así es. y todos los diques que nos ponemos. Y más que las reflexiones personales, la soberbia de lo que estamos haciendo. Ajá. O sea, en un ejemplo también burdo, así del mundo normal, ponemos lo siguiente. O sea, de repente contratamos a un operario, a un albañil, para que nos levante una barda. Entonces le damos las medidas de la barda, más o menos la altura, todo. Y el albañil empieza a trabajar y se esmera muchísimo y hace su barda perfecta. Cuando llega la persona que lo contrató, ve la barda, le dice, oye, te quedó perfecta, qué bueno. Y el albañil pues presume, sí, mire, es que hicimos así y así y así. Entonces la persona que contrata le dice, bueno, mira, ahora tírala. Entonces, ¿qué reacción va a tener el obrero? Se va a resistir. Si el obrero se resiste y dice, oye, no, pero ¿cómo? Mira, está muy bien, me esmeré demasiado, en fin. Señal segura de que en ese trabajo está su voluntad. ¿Sí se entiende? Sí. O sea, está orgulloso de su trabajo, está orgulloso de lo que hizo. Y eso es señal de que no está acorde con la voluntad de Dios. Sin embargo, si realmente estoy haciendo y viviendo en la divina voluntad, y la divina voluntad después de haber levantado la barda me dice, tírala,
Bueno, pues esa es la voluntad de Dios. A mí me van a pagar lo mismo por tirarla o por rehacerla o por lo que sea. Ujú. O sea, y estoy cumpliendo la voluntad del patrón y estoy Ajá. cumpliendo la voluntad de Dios.